¿Podemos empezar? ¿Sí? Bueno, retomamos hoy el relato, digamos, de los distintos desarrollos de los distintos vicios capitales. La última vez, si recordáis, hablamos acerca del vicio de la avaricia. Hoy nos va a tocar hablar de la gula y la siguiente de la lujuria, que son ya los dos últimos vicios capitales del listado de San Gregorio Magno, que es el que estamos siguiendo, porque es el que sigue también Santo Tomás de Aquino, que es el autor al que estamos básicamente desarrollando, aunque tomemos cosas también de otros autores. En todo caso, antes de comenzar con el tratamiento del tema de la gula, que es el tema específico de hoy, voy a hacer unas últimas reflexiones acerca del vicio de la avaricia, sugeridas por José María Alsina, aquí presente, que la vez pasada me recordó un pasaje de la meditación de las dos banderas de los ejercicios espirituales, en las que San Ignacio hacía referencia a esta doctrina que hemos mencionado un poco rápidamente la vez anterior, según la cual la avaricia es la raíz de todos los pecados. Entre los vicios capitales, digamos, la avaricia tiene una cierta importancia particular por el hecho de ser la raíz del resto de los vicios y del resto de los pecados. Aunque la soberbia se pone por encima de todos los vicios capitales, ya hemos dicho, no es un vicio capital estrictamente, sino que está por encima de todos ellos porque puede causarlos todos, porque la soberbia es el apetito desordenado de la propia excelencia, y la propia excelencia puede buscarse en todas las cosas, y por lo tanto puede engendrar cualquier pecado, cualquier vicio. Sin embargo, tanto según la doctrina de San Gregorio como según la doctrina de los padres del desierto, que también son otra de las fuentes principales para el tema de los vicios capitales, la soberbia no es el primer pecado o el primer vicio en el que se cae, sino prácticamente de los últimos. Genéticamente, desde el punto de la psicogénesis, por así decir, del pecado. En cambio, la avaricia se encuentra entre los primeros. Y esta es una doctrina que aparece en San Ignacio, que ahora voy a leer el pasaje, en la que San Ignacio ve la avaricia como la puerta hacia la vanagloria primero y después la soberbia finalmente. Fíjense, dice así, es la meditación de las dos banderas. Entonces primero pone al demonio, la acción del demonio, y el sermón, como dice él, que el demonio dirige a sus ángeles malignos para esparcir el mal en el mundo, y después, el de nuestro Señor, que es Jesucristo, en el sentido contrario. Entonces dice así: el primer punto es imaginar así como si se asentase el caudillo de todos los enemigos en aquel gran campo de Babilonia, como en una grande cátedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa. El segundo, considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios y cómo los esparce a los unos en tal ciudad y a los otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados ni personas algunas en particular. Esta es una doctrina que es tradicional. Cada pueblo tiene su ángel y hay unos demonios también destinados a cada lugar, digamos, según las distintas misiones que estos tienen. También hay que tener presente esto, que yo no he acentuado mucho en el desarrollo del tema, pero que es tradicional, esto es sobre todo en el desarrollo que tienen los padres del desierto y sobre todo en Evagrio, en el lenguaje que tiene Evagrio Póntico, que como recordaréis es el que origina la doctrina de los vicios capitales, en su tratado práctico o el monje. Él habla de 8 pensamientos o espíritus que asaltan al monje y lo tientan. Ya recordaréis que hemos explicado que son 8 porque incluye la soberbia entre los vicios capitales, soberbia y vanagloria, las dos. Entre los vicios capitales, con mucha frecuencia Evagrio pasa de hablar de pensamientos a demonios. El demonio de la lujuria, el demonio de la avaricia, el demonio de la soberbia, etcétera, etcétera.
Y esto no es por una confusión simplemente, es decir, como si confundiera lo interno y lo externo, la pasión interior con lo exterior, o más mítico, como si dijéramos, ¿no? Que hoy se usa mucho, hay que superar los demonios o amigarse con los propios demonios, porque más prácticamente se dice esto, ¿no? Reconciliarse con los propios demonios, cosas por el estilo, un lenguaje espantoso, ¿no? Sino porque son demonios de veras y los demonios nos tientan a través de los distintos vicios capitales y no capitales. El padre Amort, este exorcista de Roma famoso, una de las cosas que le he leído o escuchado, yo no me acuerdo, es que cuando él hacía exorcismos y preguntaba el nombre de una de las cosas que se hace es preguntar el nombre del demonio que se está exorcizando, o los demonios, y entonces él dice, algunos me dicen su nombre, como Satanás, Asmodeo, etcétera, nombres de estos, y otros me dicen, soy la soberbia, soy la lujuria, soy el demonio de la lujuria, el demonio de la avaricia, el demonio de la gula. Entonces esto también es una cosa a tener presente. Y esto es también un poco la perspectiva de San Ignacio. Está el demonio con sus ángeles malignos y los manda por el mundo y después los manda, ahora lo dice en el tercer punto, a tentarnos con estos vicios. El tercero, considerar el sermón que les hace y cómo los amonesta para echar redes y cadenas, que primero haya de tentar de codicia de riquezas, es decir, la avaricia, codicia, avaricia, es lo mismo. La codicia de riquezas, como suele, utim pluribus, utim pluribus es una expresión escolástica, Santo Tomás lo usa mucho para decir en general, lo que pasa en general es utim pluribus, en la mayoría de los casos. Entonces, que primero le dice a los demonios que tienten primero con la codicia de riquezas, como suele utim pluribus, para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo, y después a crecida soberbia, de manera que el primer escalón sea de riquezas, el segundo de honor, el tercero de soberbia, y de estos tres escalones induce a todos los otros vicios. Y entonces, al fin, después, por el contrario, viene el discurso de nuestro Señor, que es exactamente inverso. Así, por el contrario, se ha de imaginar del sumo y verdadero capitán que es Cristo nuestro Señor. El primer punto es considerar cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén, en lugar humilde, hermoso y gracioso. El segundo, considerar cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etcétera, y los envía por todo el mundo esparciendo su sagrada doctrina por todos los estados y condiciones de personas. El tercer punto, considerar el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos, que a tal jornada envía, encomendándoles que a todos quieran ayudar en traerlos, y estos son los remedios, digamos, primero asuma pobreza espiritual, y si su divina majestad fuere servida y los quisiese elegir, no menos a pobreza actual. Entonces, lo que les ordena primero es que enseñen esto, buscar la pobreza espiritual y además, si Dios realmente nos quiere elegir para ello, la pobreza actual, la pobreza de veras. Segundo, a deseo de oprobios y menosprecios, porque detrás de estas dos cosas se sigue la humildad. De manera que sean tres escalones. El primero, pobreza contra riqueza. Segundo, oprobio o menosprecio contra el honor mundano. El tercero, humildad contra la soberbia. Y de estos tres escalones induzcan a todas las otras virtudes. Entonces, como se ve, esta es una doctrina muy importante. Y la avaricia, pues, como veremos también, incluso un vicio que aparentemente es pueril, como la gula, son vicios que después abren la puerta a todo el resto. Ya veremos el caso particular de la gula, que es el que vamos a entrar ahora mismo, que pues, es un vicio hasta, digamos, infantil, tonto aparentemente, incurable en cierto modo. Ya veremos que para algunos padres dicen en cierto modo es un vicio difícil de extirpar o imposible de extirpar completamente. Ya veremos también cuando hablemos de las hijas de este vicio capital, que pues, Santo Tomás sigue un parámetro un poco distinto que en el resto de los vicios que hemos tratado, y sin embargo es un vicio que a los padres de la Iglesia le dan muchísima importancia porque abre las puertas a un montón de desórdenes, y
y quien no lo vence no puede vencer ningún otro vicio. De hecho, en el orden que seguían los padres del desierto de clasificación de los vicios capitales, o de los 8 pensamientos o espíritus, como lo llamaban ellos, o pasiones, el primero es la gula. Empiezan por la gula, a diferencia de la clasificación de Santo Tomás, que sigue Gregorio. La gula es la anteúltima antes de la lujuria. Empieza por la vanagloria, termina por la lujuria. En el orden de los padres del desierto, como sigue en el orden del combate espiritual, se empieza por los vicios carnales, se termina por los espirituales. Se empieza por la gula, y si no se vence ese, no se puede vencer ninguno más, de ahí en adelante. Esto es la idea. A pesar de que, en cierto modo, es un poquito invencible, pero se empieza por la gula, y si no se pasa a los demás. La gula no es el más importante de los pecados ni de los vicios, como veremos enseguida, pero tiene su importancia en el desarrollo moral y espiritual de la persona. En el discurso de los padres del desierto, claro, ya hemos dicho, el discurso de los padres del desierto es un poco especial, porque está dirigido directamente al monje, y entonces son como tentaciones que tiene el monje y que tiene que ir venciendo. Por ejemplo, empecemos por allí, porque es el origen de todo este discurso. En el Evagrio Póntico, este famoso autor, en su tratado práctico, describe lo que él llama el pensamiento de la gula de la siguiente manera. Lo cito. El pensamiento de la gula sugiere al monje el rápido abandono de la ascesis, representándole en su imaginación. Ustedes piensen, para que nos hagamos una idea un poquito de para qué nos puede servir esto, piensen cuando nos toca hacer ayuno, obligatoriamente, ¿no? Que Viernes Santo, o Semana Santa en general, o situaciones así, miércoles de ceniza y demás. Entonces, ¿cómo empezamos a buscar excusas para poder comer? Esto es un poco la idea. Entonces, esto es lo que le pasa al monje. Dice así entonces. El pensamiento de la gula sugiere al monje el rápido abandono de la ascesis, representándole en su imaginación el estado de su estómago, su hígado, su vaso y su hidropesía, una grave enfermedad, la escasez de lo necesario y la falta de médicos. A menudo le hace acordarse también de algunos hermanos que han caído en estas enfermedades, por no comer, digamos, ¿no? Por comer mal. Pero además, a veces persuade, entonces aquí se ve el pasaje al demonio, porque aquí es el demonio que persuade a otros. Además, a veces persuade a aquellos mismos enfermos para que se dirijan a los que practican la templanza y les cuenten sus sufrimientos, como si estos les acaeciesen a consecuencia de la ascesis. Entonces, esta es la descripción inicial, después si puedo leer alguna otra cosa más de Evagrio, pero Evagrio siempre lo plantea en plan las tentaciones que sufre el monje. El monje come poco, o come comidas de poca calidad o de poco preparadas, etc. Y pues el demonio lo tienta. Los griegos llamaban este vicio gastrimarguía, que significa locura del vientre, literalmente. Locura del vientre. Es una especie de locura del vientre cuando uno se deja atrapar por este vicio. La gula es un vicio que, desde el punto de vista de su clasificación, según Santo Tomás, que es el autor que vamos a seguir principalmente, como siempre, es una de las especies del vicio de la intemperancia. Hay un género de vicios que son la intemperancia, dentro del cual hay varias. Dentro de la intemperancia, que es la inmoderación, el desorden en el apetito de placeres del sentido del tacto. Esto es lo que Santo Tomás, como define Santo Tomás la intemperancia. La intemperancia se opone a la templanza, y así como la templanza se divide en especies, la intemperancia se divide en especies. En general, la templanza y la intemperancia versan acerca de los placeres del sentido del tacto. Tiene que ver con el deseo de placeres del sentido del tacto. En el caso de la templanza, se trata de moderarlos, tener un deseo moderado de este tipo de placeres. En el caso de la intemperancia, es un deseo inmoderado, desordenado de placeres del sentido del tacto. Y Santo Tomás distingue 4 especies dentro de la templanza, y por lo tanto 4 especies contrarias de vicios contra la templanza. Hay 4 especies de templanza, que son el pudor, que tiene que ver con el deseo de besos, caricias, abrazos y tacto, como dice, caricias en el fondo, sí, caricias. La castidad,
que tiene que ver con el placer venéreo directamente sexual, la abstinencia, que es el nombre que tiene la virtud de moderación en el deseo de comida, y finalmente la sobriedad, que se opone a la ebriedad, tiene que ver con la moderación en el apetito de bebidas inebriantes, es decir, que emborrachan. Esta es un poco la idea. Entonces hay 4 especies, por lo tanto, de intemperancia. 4 especies de intemperancia, que son la impudicia, contraria al pudor, la lujuria, que se opone a la castidad, la gula, que se opone a la abstinencia, y la ebriedad, que se opone a la sobriedad. De tal manera que vemos ya aquí un primer parentesco con el vicio siguiente que vamos a ver, que es el vicio de la lujuria. Son 2 vicios que todos estos autores tradicionales ven íntimamente emparentados. La gula lleva a la lujuria. La gula prepara la lujuria, como veremos enseguida. Enseguida vamos a hablar de esto. El primer parentesco que tienen es que ambas son especies de intemperancia, es decir, de inmoderación en el apetito de placeres. Atención, Santo Tomás también nos habla de los vicios contrarios a estos, también los hay, aunque no sean capitales. Es decir, tener un apetito de comer menos, un deseo de comer menos que lo que uno necesita para vivir, por ejemplo, o según las circunstancias humanas, como mencionaré ahora enseguida, pues puede ser vicioso, y lo mismo sucede con el deseo sexual, por ejemplo. Es curioso porque Santo Tomás menciona estos vicios contrarios, pero después nos los desarrolla ampliamente, en gran medida porque son, al ser más antinaturales, caen más casi dentro del ámbito de lo patológico, por así decir. Pensemos en la anorexia, por ejemplo, ¿no? O sea, ya estamos más dentro del ámbito de lo patológico que no propiamente del vicio moral, en la medida en que es algo que se aparta de unos apetitos muy naturales en el ser humano, muy naturales en el ser humano. La gula en particular es el deseo desordenado de comer. La gula no consiste, dice Santo Tomás, en comer mucho, sino en la inmoderación del deseo. No está tanto en la cosa, que por supuesto participa en el pecado, pero el problema no está en la cosa, que sea mucha, que sea bien preparada, que muchas cosas que ahora mencionará Santo Tomás, como veremos, sino sobre todo en el deseo interior, el afecto interior inmoderado de la comida. Por el carácter de necesaria de la comida, no solo Santo Tomás, sino desde Bagrio hasta Casiano, Gregorio Magno también, etcétera, todos los autores, San Juan Clímaco, varios autores de estos, mencionan que es un vicio que hasta los más avanzados monjes, digamos, tienen, los más avanzados santos, sabios, tienen, porque mencionan dos aspectos. Ahora voy a leer un pasaje. Mencionan 2 aspectos. Por un lado, porque la necesidad de comer nos acompaña toda la vida, y por lo tanto la posibilidad de ser tentados, mientras que hay otros vicios que se pueden abandonar definitivamente, por ejemplo, entrando esta vida eremítica o solitaria o qué sé yo, y se corta de raíz con la posibilidad de cometer ese pecado. La gula pues no se puede abandonar porque tenemos necesidad de comer por motivos naturales. Y además, estos autores insisten, la comida es un bien. Tampoco se puede despreciar la comida, hay que usarla. Pero entonces ahí está pues un motivo de tentación que puede permanecer siempre. Por otro lado, la determinación de lo que es necesario es subjetiva en el sentido de que varía según las personas. No todos necesitan comer lo mismo, no se puede poner una regla objetiva como si todos necesitaran comer las mismas cantidades, depende del estado de vida, de características del organismo de cada uno, etcétera, etcétera. Por eso Casiano insiste mucho en que es una cuestión con la conciencia del sujeto. Es el sujeto el que tiene que darse cuenta de cuánto es lo que necesita comer. Les leo un pasaje de Casiano para que tengan una idea de lo que este autor dice a este respecto. Este es un pasaje de las Colaciones,
En las colaciones, Casiano trata de los vicios capitales en un capítulo en que trata de todos. En las instituciones, que es otra obra, dedica un capítulo a cada uno de los vicios capitales. Pero el pasaje que voy a leer está tomado de las colaciones y dice así. Hace hablar a un monje, porque las colaciones se supone que son pues, enseñanzas de monjes sabios con los que ha estado Casiano. Este es el monje Serapión. Y claro, compara los 8 vicios, en este caso son 8, no son 7, son 8 en esta tradición oriental, los 8 vicios capitales con los 7 pueblos a los que se enfrentan los judíos que salen con Moisés de Egipto. Entonces dice, ¿por qué son 7 pueblos y no son 8? Si son 8 vicios capitales, ¿por qué? O 8 pensamientos, lo que fuera. Entonces él dice, no, es que el octavo es Egipto, del que se fueron. Y Egipto es la gula. Entonces, a partir de ahí, para que se entienda el pasaje que voy a leer, Egipto es la gula, y los judíos exterminan los otros pueblos, pero no exterminan a los egipcios completamente, porque la gula no se supera. Entonces dice así Casiano: la razón salta a la vista, cualquiera que sea el ardor con que penetremos en el desierto de las virtudes, no podremos sustraernos totalmente al contacto y compañía de la gula, cuyos servicios y comercio cotidiano, queramos o no, nos son indispensables. Siempre restará en nosotros como algo ingénito y natural la afición y tendencia a la comida y bebida, y esto, por más que procuremos cercenar su apetito. Bueno, y continúa, le dedica un largo páginas y páginas a esta idea, esta que estoy mencionando ahora. Por ejemplo, 2 páginas después dice esto: todo esto nos prueba claramente que el espíritu de la gula no puede extirparse radicalmente ni hacérsele desaparecer como los demás vicios. Lo único que puede hacer la virtud es refrenar sus impulsos y combatir sus apetitos superfluos. Entonces, la gula es el primer vicio que se combate, pero no se puede extirpar completamente. Esta es un poco la idea que tiene Casiano. Santo Tomás dice que la regla de la templanza, en este caso de la templanza que debería contraponerse a la gula, son las necesidades de la vida presente. Esto lo he explicado algún otro año en la escuela cuando hablamos de la virtud de la templanza. Santo Tomás dice, la regla de la templanza son las necesidades de la vida presente. Esto quiere decir, tal como explica Santo Tomás, en el caso de la comida, que no se trata de comer lo necesario para sobrevivir, que puede ser una opción de vida. Estos ascetas que se retiraban al desierto comían lo necesario para vivir, y ya está. Pero, claro, lo necesario para la vida, en Santo Tomás, implica lo que es necesario para la vida humana completa, la vida humana integralmente considerada. El hombre es un ser social, no es solo una planta, es un ser social. Y lo que es necesario comer puede variar según las circunstancias sociales. No es lo mismo lo que necesita ese monje que está retirado en el desierto que lo que necesita una madre con 6 hijos, o lo que necesita pues, un trabajador del puerto, o quiere decir, cada uno necesita cosas distintas. Y lo mismo en las distintas circunstancias de la vida. Es normal en una fiesta, por ejemplo, en Navidades, comer comidas más preparadas o comer incluso un poco más de lo habitual. Aunque se puede caer en defecto también aquí, ¿no? Pero quiero decir, hay circunstancias humanas que pueden exigir una variación de ese criterio, que no tiene que ver solo con lo subjetivo, con la necesidad de supervivencia del individuo, sino también con el hecho de que el hombre es un ser social y que hay circunstancias sociales que involucran el alimento, porque el hombre no se alimenta solo para sobrevivir, sino para relacionarse con los demás. Entonces hacemos una boda y, si nos lo permiten estas circunstancias, no, pero pues se hace un banquete, ¿no? Y así en otras cosas, ¿no? Tenemos amigos, los invitamos a comer, etc. Entonces, esa medida, justamente por el hecho de ser así un poquito corrediza, implica mucha prudencia por parte del que la aplica. Santo Tomás dice que por su objeto la gula no es un pecado mortal. Hay pecados mortales por su objeto, son aquellos que son siempre malos.
porque el objeto es malo. El objeto es lo que determina el acto moral. Cometer homicidio es malo, objetivamente. Si matar al inocente es siempre algo malo. Lo mismo la envidia, en sentido estricto, Santo Tomás la pone mala por su objeto, y así otros pecados. El odio es objetivamente malo. La gula, como muchas veces consiste en cosas que no tienen mayor interés, no es un pecado de por sí gravísimo, pero Santo Tomás dice, es un pecado que puede ser grave por dos motivos. Primero, si de tal manera se ama el alimento que se está dispuesto a pecar contra Dios por él. Es decir, si de tal manera se ama el alimento, que bueno, me quedo a comer en vez de ir a misa, pongamos, por un ejemplo, ¿no? Porque tengo un apetito desordenado del alimento, que es una conversión tal hacia la criatura que implica el desprecio de Dios. Entonces, en ese caso, tendríamos un pecado mortal. En este sentido, es como interpretan muchos autores, sobre todo padres de la Iglesia, la idea de que la gula es una especie de idolatría, que es una idea que aparece, por ejemplo, en San Pablo. Su Dios es el vientre, en Filipenses, si no me acuerdo mal. Su Dios es el vientre. ¿Qué quiere decir que su Dios es el vientre? Pues que han cambiado a Dios por sí mismos. Claro, el fin no es la comida, el fin es uno mismo, porque uno no quiere la comida como amigo, uno quiere la comida para sí, ¿no? No es el amor de amistad o amor de benevolencia, sino que es amor de concupiscencia. Entonces, de hecho, un autor que es ortodoxo, no es católico, es Larget, pero que es un autor muy interesante porque tiene un desarrollo muy amplio de este tema de los vicios capitales en los padres orientales. Larget dice que este tipo de gula, bueno, él lo habla de todas las trata así, pero evidentemente hay que matizar, pero nosotros lo aplicamos a este tipo de gula en el cual se prefiere la criatura al creador, implica pues, una inversión de el orden natural, porque, claro, la creación está hecha para servir al hombre, para acercarse a Dios, y está hecha para que el hombre la ofrezca a Dios, digamos. De hecho, Larget insiste mucho en que al bendecir los alimentos, por ejemplo, que es uno de los remedios contra la gula en el fondo, ¿no? Porque bendecir alimentos nos recuerda la destinación del alimento, que no es solamente, lógicamente, humanamente, el remedio de nuestra debilidad, porque necesitamos comer para sobrevivir, sino también el dar gloria a Dios. Entonces, cuando bendecimos el alimento, lo que estamos haciendo es referir el alimento a Dios y usarlo como instrumento de salvación. Es decir, el alimento en ese momento se transforma en un camino para ir hacia Dios, de tal manera que comiendo nos podemos merecer la vida eterna. Esto no es exagerado, Santo Tomás lo dice incluso del acto sexual, ya lo he dicho alguna otra vez, y tal vez conviene recordarlo la próxima. Santo Tomás dice que el acto sexual rectamente usado puede ser meritorio para la vida eterna, porque es un acto moralmente bueno. Y un acto moralmente bueno es un acto que puede ser meritorio. Y lo mismo con el comer. De hecho, Larget dice, cuando comemos el alimento, lo elevamos de estatus y lo ofrecemos a Dios. Entonces, la gula revela pues, un desorden en la relación con el mundo, una relación en el uso de las cosas creadas y una, digamos, perversión de la dirección que Dios ha querido para estas cosas, que es que sean signo que nos eleve hacia Dios. Incluso Larget habla del carácter eucarístico del alimento, que lógicamente en la Eucaristía se realiza plenamente, porque ofrecemos un alimento que se transforma en el cuerpo de Cristo, lógicamente, pero en toda comida, pues uno puede estar elevando la creación hacia Dios. Y cuando uno recuerda esto y tiene presente esto, pues se sirve menos vorazmente de la comida. Como, no sé, hoy es sábado, muchas veces comemos patatas fritas, pizza, estas cosas, ¿no? Y viene la voracidad, ¿no? Y bueno, uno se acuerda que bendeció el alimento y que esto es un camino hacia Dios, y tal vez se controla un poquito, con las Pringles y estas cosas. Bueno, muy bien. Entonces,
esta gula que se transforma en posesión del mundo es idolatría. Es idolatría. Esta es la idea fundamental. Y no deja de ser significativo que vivamos en lo que llama la sociedad del consumo. El consumir, en el fondo, básicamente es comer. Otras cosas también, ¿no? Pero básicamente es comer, ¿no? Y esto muestra que vivimos una sociedad que está convertida desordenadamente hacia el mundo, en cualquier versión, capitalista o marxista, da igual. Esto es una conversión completa al mundo en el cual se trata de apoderarse del mundo como si fuera, como si no hubiera, no hubiera otro. Por eso también a partir de aquí muchas veces hay como sentidos metafóricos de la gula que aparecen en algunos autores, en el sentido de pues, una especie de encerrarse en el placer del mundo, y cerrándose a lo que supera el mundo. Incluso San Juan de la Cruz, en La Noche Oscura, habla de una gula espiritual, gula de las cosas espirituales incluso. Allí dice ahí, la gula espiritual que consiste en querer hacer en la vida espiritual lo que nos da placer. Y entonces, lo que nos da placer pues, puede ser rezar mucho, puede ser, incluso dice él, hacer penitencias y ayunos, lo llama gula espiritual. Claro, uno se engolosina, por así decir, espiritualmente, en no estar comiendo, no estar sintiendo el gusto sensible, pero está con un gusto espiritual. Y este gusto espiritual se interpone entre la persona y Dios, porque la persona no busca tanto a Dios cuanto el sabor que en esos ejercicios tiene. El sabor que en esos ejercicios tiene. Bueno, o sea que el tema de la gula da para mucho más, pero a mí me quedan 15 minutos, así que voy a ir avanzando un poquito más. Pero para que veáis que la gula es un vicio que da para bastante más que lo que parece de entrada. La mayoría de estos autores también le dan una cierta influencia universal, una influencia que podríamos decir permisiva, en el sentido de que la gula relaja nuestra vida moral y nos quita impedimentos para la caída en otros vicios. La gula, veremos enseguida, nos hace un poco tontos, nos hace superficiales, nos hace excesivamente jocosos, vamos a ver esto, y esto nos dispone después a caer en vicios peores. Santo Tomás distingue varias especies de la gula. Es interesante leerlo, el pasaje, para que nos demos cuenta también nosotros de qué distintas maneras podemos caer en el vicio de la gula, que no consiste solo en comer mucho, aunque Santo Tomás dice que básicamente la gula consiste en tragar, el deseo de tragar, y por eso lo pone como un vicio del sentido del tacto. Si fuera de sentir sabores, solamente sería curiosidad, dice Santo Tomás, que es otro vicio. Pero lo que el goloso básicamente quiere es tragar. Esto es el placer de tragar. Pero bueno, dicho esto, Santo Tomás pone varias especies de la gula, lo voy a leer. Esto está en la Secunda Secunde, cuestión 148, artículo 4, para el que le interese. Dice así: como ya dijimos, la gula lleva consigo una tendencia desordenada a tomar comida. Ahora bien, en el acto de comer se distinguen dos partes: el alimento que se toma y el acto de tomarlo. El alimento y el acto. Por ello puede haber desorden en el deseo bajo un doble aspecto. En primer lugar, respecto del alimento que se toma. Entonces, ahora va a decir de todos los defectos que puede haber en el alimento que uno desea tomar. El problema no es el alimento, es el deseo, siempre. Primero, en cuanto a la clase o sustancia del alimento, lo deseamos bueno, estimable, no cualquier jamón. Bueno, ¿no? No turrón del día, no, turrón bueno, digamos, así. Entonces, nosotros no vamos a comer cualquier cosa. Bueno, lo bueno. Entonces, esto es lo primero. Un deseo desordenado de ese tipo de calidad, de clase de alimento. En segundo lugar, en cuanto a su calidad, exigimos una preparación demasiado esmerada. Por eso se llama gourmandise en francés, la gula. Una preparación demasiado esmerada. En cuanto a la cantidad, nos excedemos comiendo demasiado. Ahí ya está más claro, digamos, ¿no? En segundo lugar, podemos considerar el desorden del deseo en el mismo acto de tomar el alimento,
cómo lo comemos, digamos. Haciéndolo deprisa, es decir, adelantando la hora de tomarlo. Esto de deprisa traduce una palabra latina que es difícil de traducir al castellano. Lo que quiere decir es adelantando es decir, comiendo fuera de horas. Esta es un poco la idea, comiendo fuera de horas. O con voracidad, es decir, no observando la debida moderación en el comer, como bestias, digamos, ¿no? De hecho, hay un chiste que contaba un tío mío, que decía, estaba la estatua de San Agustín y había un cartel que decía, comía como vestía, dormía sobre una vieja estera, la vida de San Agustín. Y el personaje dice, comía como bestia, dormía sobre una vieja. Esta era la vida de San Agustín. Dice, ¿por qué le habrán puesto santo? Bueno, esto, comer como bestia, comía como bestia, es esto, comer con voracidad. Bueno, muy bien, estas son las especies y pues, uno se puede caer por todo esto. No solo se es goloso por el hecho de comer mucho, sino por comer fuera de horas, por ejemplo, o por comer demasiado esmeradamente, o por buscar una calidad de alimentos especial, etcétera, etcétera. Muy bien, pero lo importante, porque ya nos queda poquito tiempo, es que la gula es un vicio capital. La noción de vicio capital, como recordaréis, es la de un vicio que causa a otros, que por su naturaleza causa a otros, especialmente a modo de causa final, porque apetece un bien, que es muy deseable, sobre todo porque ordinariamente participan de alguna de las características de la felicidad. Lo hemos visto en la avaricia. La felicidad se caracteriza por la suficiencia, la perfección y el placer. La felicidad incluye todo eso. En cuanto a la suficiencia, teníamos la avaricia. En cuanto a la perfección, teníamos la soberbia o la vanagloria. Y la gula, y lo mismo pasa con la lujuria, que incluyen placer, participan de una de estas características de la felicidad, el gozo o el placer. Y por eso es muy atractivo, atrae muchos otros vicios. Lo curioso, sin embargo, es que después en el momento de hablar de las hijas, porque a partir de aquí habla de las hijas del vicio, es decir, de aquellos vicios que son causados por el vicio capital. En el momento de hablar de las hijas, ya Santo Tomás no respeta, bueno, sigue a Gregorio, lógicamente, ya no respeta el criterio de la causa final, porque todos los vicios que pone, o defectos, algunos ni siquiera son vicios morales, los defectos que pone son defectos que son causados eficientemente por la gula. Es decir, cuando comemos, nos pasan cosas. Y esto es lo que sufrimos, unas transformaciones, que son las que explica aquí Santo Tomás, explicando a Gregorio. Algunas son muy interesantes, sobre todo la primera, lo que llama el hebetudo, el embotamiento del sentido de la inteligencia, que es en el que me voy a detener más. Pero vamos a leer el pasaje de Santo Tomás, está también en la Secunda Secunde, cuestión 148, artículo 6. Y con esto ya voy acabando. La próxima, cuando hable de la templanza, voy a los remedios, porque total todo es templanza, por lo cual puedo hablar allí de ello. Entonces dice así. Como ya dijimos, la gula se ocupa del deleite inmoderado en la comida y la bebida. Por tanto, han de considerarse hija de ella los vicios que son frutos de ese deleite inmoderado. Estos pueden considerarse por parte del alma y por parte del cuerpo. Por parte del alma podemos verlas bajo un doble aspecto. En primer lugar, por orden a la razón, cuya agudeza se embota por la falta de moderación en la comida y la bebida. Aquí queda incluido el embotamiento del sentido de la inteligencia. Entonces, el primer resultado de la gula es que se embota la inteligencia. Y entonces, esto tiene dos lecturas. Aquí inmediatamente Santo Tomás dice, esto pasa porque problemas de la digestión, digamos. Las fumosidades, bueno, pone una explicación biológica de aquel tiempo. Es decir, cuando uno come mucho, pues suben unos humos, porque para Santo Tomás los alimentos se cocinan dentro después, y bueno, suben unos humos al cerebro y uno no piensa bien. Es un poco la idea, ¿no? Pero bueno, en todo caso está claro, cualquiera que sea la explicación de esto, que hay una causa biológica de que después de comer no pensemos bien, ¿no? Y nos vamos a dormir la siesta. Bueno, lógico, está bien.
Pero en otros lados, Santo Tomás da una explicación más profunda, porque de este vicio, el embotamiento del sentido, Santo Tomás lo considera un vicio específico. Entonces muchas de estas hijas que Santo Tomás trata aquí, después las trata específicamente en otras partes de la Suma Teológica. Y de este particularmente trata en oposición a el don de inteligencia del Espíritu Santo. Entonces ahora voy a ir a eso, pero antes voy a acabar con todo este texto y después vamos porque el resto se entiende fácilmente y este otro me va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces vamos a leer todas las hijas de la gula y después nos detenemos particularmente en este embotamiento de la inteligencia. Entonces, dice así, primero tenemos esto, fruto de la fumosidad de los alimentos que llevan a perturbar la inteligencia, mientras que en el extremo opuesto, la abstinencia favorece la agudeza de la percepción, según se dice en la Escritura. Pensé en liberar mi carne del poder del vino para elevar mi alma hasta la sabiduría. En segundo lugar, por orden al apetito. Primero altera la inteligencia, después altera el apetito. El apetito quiere decir el afecto, que sufre múltiples desarreglos a causa de la falta de moderación en la comida y la bebida, una vez adormecida la razón, que es la que dirige. Si una vez que se adormece, se embota el intelecto, suceden otras cosas. Bajo este aspecto queda incluida la necia alegría, inepta laetitia, alegría tonta, quiere decir, alegría tonta, ya que todas las otras pasiones desordenadas dicen orden a la alegría y la tristeza, tal como leemos en la Ética de Aristóteles. Entonces, una vez que la inteligencia se oscurece, uno empieza a estar contento de una manera tonta. Esto mismo se expresa en Esdras. El vino hace creer que todo es seguridad y gozo. En tercer lugar, en cuanto a la abundancia de la palabra, se incluye la locuacidad, multiloquium, lo llamas locuacidad, mucha palabrería. Porque como dice San Gregorio en su pastoral, si los dominados por la gula no fueran tan locuaces, el rico que se ocupaba diariamente en festines espléndidos no tendría la lengua tan inflamada por el fuego. En cuarto lugar, en orden al acto mismo desordenado, se incluye la bufonería, es decir, la alegría tonta de la ausencia de la razón, la cual, del mismo modo que no puede evitar las palabras, tampoco puede evitar los gritos externos. Que uno se pone a gritar, a moverse como un payaso, este tipo de cosas, porque comió demasiado. Por eso, al comentar el pasaje de Efesios, palabras necias y ridículas, dice la glosa, es lo que los necios llamaban bufonería, es decir, la jocosidad, la que provoca la risa. Finalmente, me salté un poquito, por parte del cuerpo suele incluirse la inmundicia. Esta puede tomarse como emisión desordenada de cualquier superfluidad. Está pensando básicamente en el vómito y el semen. Es decir, como consecuencia de que uno comió demasiado, pues termina ensuciándose. Entonces, inmundicia, suciedad. Esto es lo que significa básicamente. Muy bien, este es el pasaje de Santo Tomás. Otros autores incluyen la lujuria entre las hijas, porque la gula dispone a la lujuria. Pero como me quedan 5 minutos, me voy a detener en lo del embotamiento de la inteligencia. Iba a leer el pasaje de Santo Tomás, pero voy a sintetizar lo que él dice, porque me quedan 5 minutos, voy a sintetizar lo que él dice en el lugar en el que está hablando de los vicios contrarios al don de inteligencia. Cuando trata del don de inteligencia, es decir, hablar de la fe, en la Suma Teológica, en la Secunda, habla de cada virtud. Empieza por la fe, después la esperanza, después la caridad, después las cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y al hablar de cada virtud, habla de sus especies, de otras que están emparentadas, etc. Y después habla de los vicios que se oponen a cada uno. Y también habla de los dones del Espíritu Santo que se asocian a cada virtud. A la virtud de la fe se asocian tres dones del Espíritu Santo, como son el de inteligencia, ciencia y consejo. El de sabiduría se asocia a la caridad. Entonces, al hablar y entonces allí habla también de los vicios que se oponen al don de inteligencia. El don de inteligencia nos hace penetrar las cosas de Dios. Porque entender, explica Santo Tomás allí, es una etimología dudosa, pero no importa, intelligere, entender, viene de intus legere, leer dentro. El que tiene inteligencia, en este caso inteligencia espiritual,
supera lo superficial y penetra, como una aguja que penetra, ¿no? Es una inteligencia aguda, es una inteligencia penetrante, que penetra hasta el fondo de las cosas. Ahora, claro, ¿qué sucede? Que el embotamiento del sentido de la inteligencia lo que hace es como redondear esa punta de la inteligencia. La inteligencia ya no es aguda, sino que está como redondeada, y entonces no penetra, se queda en la superficie. Entonces, ¿cuál es la idea que expresa Santo Tomás allí? El apego a las cosas, a lo carnal y particularmente a la comida, hace que nuestra inteligencia se vuelva incapaz de penetrar en las cosas de Dios. Y por eso nos volvemos superficiales de juicio. Y esa superficialidad de juicio pues hace que después metamos la pata, porque los dones del Espíritu Santo son necesarios para salvarnos. Así de simple, ¿no? Y por eso cuando nos volvemos mundanos y cuando nos volvemos pues apegados a las cosas del mundo, entre las cuales la comida es de las más agradables, nuestro juicio se vuelve superficial. Y esto lamentablemente es lo que nos pasa con mucha frecuencia en nuestra sociedad, ¿no? Porque vivimos una sociedad de mucho bienestar, en la que la barriga está muy contenta, está muy llena, y después esto nos parece que no importa, no es para tanto, ¿no? Sí, bueno, sí, es verdad que van a aprobar esta ley, pero bueno, mira, nosotros haremos como que, o sea, que no penetramos. Ustedes fíjense que en el decurso de la historia de las ideas, se fue hacia la concepción de la inteligencia como una facultad superficial que no penetra en las cosas. Esto es el kantismo. Para Kant no conocemos las cosas, conocemos la superficie de las cosas. Esto es el positivismo. Para el positivismo no conocemos la esencia de las cosas, sino en el fondo cómo usarlas. El pragmatismo es esto, no conocemos la verdad. La verdad es la utilidad. Verdadero es lo que es útil. Hoy es útil, es verdadero, mañana es inútil, es falso. Entonces, toda la historia del pensamiento muestra esta tendencia a la superficialidad que tendrá otros vicios como causa, pero tiene muy fundamentalmente en la masa de la gente como causa la gula. Es decir, estamos bien y eso hace que, bueno, sí, somos católicos, sí, pero no exageremos. Filosofía, ¿para qué? Contemplación, pero esto, hagamos cosas, ¿me explico? Entonces, hay, el embotamiento del sentido de la inteligencia es más importante de lo que parece. No es solamente una consecuencia fisiológica, digamos, del abuso de la comida, sino que tiene como trasfondo una pérdida del sentido de la inteligencia espiritual por pues, un apego desordenado al mundo. Esto es un poco la idea fundamental. Veremos, y esto por eso la próxima retomo un poco esto, porque lo voy a comparar, veremos que para Santo Tomás uno de los primeros efectos de la lujuria es la ceguera de la mente, ya no el embotamiento. El embotamiento hace que no penetremos. La ceguera es una ausencia total de la dimensión espiritual. O sea, la lujuria hace que la persona directamente le resulte inaccesible la inteligencia espiritual de las cosas. El embotamiento es que no penetra mucho, algo hay, pero no penetra mucho. La lujuria, en cambio, lo elimina completamente, produce la ceguera de la mente. Chechitas mentis, caequitas mentis. Esto es importante porque si vais a leer la Suma Teológica en castellano, en la traducción, lamentablemente, cuando hablan de la gula ponen ceguera mental también. Entonces uno ya no entiende de qué está hablando. De lo que habla en latín es del embotamiento. Esto lo traducen bien cuando hablan del don de inteligencia, porque ahí Santo Tomás trata simultáneamente de las dos y las compara. Entonces no tiene más remedio que traducirlo distinto. Entonces no es ceguera, aquí es un embotamiento. Es una inteligencia que se mueve por la superficie y no juzga con profundidad. Bueno, pero esto lo desarrollamos la próxima porque ya se me ha acabado el tiempo y hace mucho frío aquí para aguantar de más. Así que dejamos aquí, la próxima seguimos y tenemos que acabar con la oración de San José que aparece en el documento del Papa Francisco.